Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven por YouTube, los que ven, nos visitan en TikTok. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora. Quiero compartir contigo también en la serie que estamos sobre un encuentro con los avivadores, la cual estamos en el capítulo 13 y este lleva por título: Una noche en la que John predicó, la iglesia estaba rebosante y el salón de baile vacío. Ese es el título de esta serie o de este capítulo, la cual quiero compartirlo con las personas que nos visitan en el canal. Amén, bendiciones. Dice así la biografía de John Wesley. Dice: como regla general, las nuevas colonias raras veces se atraían a la mejor clase de personas para formar las primeras poblaciones, en especial una como la que se desarrolló para darles a las personas que habían fracasado en el viejo mundo un nuevo comienzo en el nuevo. Además, los pobres de Gran Bretaña habían recibido poca influencia, pues la iglesia de Inglaterra tenía poca paciencia con ellos. Las personas de buena reputación y buena posición social tenían poca o ninguna razón para dejar Gran Bretaña y comenzar de nuevo. De tal manera que estas personas, ellos tenían poca o no tenían ninguna razón para dejar a Gran Bretaña porque estaban muy bien económicamente. Entonces, dejar a Gran Bretaña consideraba que tenían que comenzar de nuevo, tenían que empezar otra vez a reconstruir como una vida en otro país. Y dice: como resultado, la mayoría de los pobladores de Georgia estaban buscando aventuras. No tenían nada que perder o estaban huyendo de un pasado de mala reputación. ¿Por qué? Porque siempre salían de los países con una mala reputación, pero llegaban a otro país y allá formaban una vida y Dios lo hacía próspero. Dios los prosperaba en aquel lugar. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo para que el llamado de los hermanos Wesley, John Wesley y Charlie Wesley, a vivir un estilo de vida más santa, rozara a muchos de ellos de la manera equivocada. Dice: cuando Oglethorpe fue a ayudar al asentamiento en Frederica, situado a 100 kilómetros al sur de Savannah, Charlie Wesley y Benjamin Ingham fueron con él. Y dejaron a John Wesley y a Charlie de la Monte en Savannah. Aunque Savannah era todavía un asentamiento incipiente, estaba comenzando. En Savannah era como decir una población, quizás, no sé, un pueblo, un barrio. Estaba comenzando en aquel lugar una obra del Señor, estaba comenzando las prédicas sobre la palabra del Señor en aquel lugar. Era muy civilizado en comparación con Frederica, cuyos habitantes eran pendencieros y hostiles. Cuando Charlie trató de enseñar o de predicar, fue visto como alguien demasiado estricto. Tenía Charlie Wesley tenía una forma de predicar muy estricta, muy rígida, lo cual a muchos no les gusta. Y muchas personas de la congregación se sintieron ofendidas por su tono acusatorio. Se sentían acusados porque muchas personas se sienten acusados cuando usted le habla del pecado. Usted le habla de las cosas que no se deben hacer, entonces se sienten acusados. Cuando trató de que reformaran el carácter y resolvieran disputas mezquinas, solo consiguió darles a ambas partes un enemigo en común.
El objetivo mutuo era que él dejara de involucrarse en sus asuntos. Un día, mientras Charles oraba en un bosquecillo de arrayanes, sonó un disparo que por muy poco lo alcanza. Charlie ignoró las advertencias de ese disparo. Poco después de ese hecho, Oglethorpe fue con una expedición a visitar a los nativos americanos de la zona. Durante su ausencia, en medio de un sermón de Charles, el médico del pueblo disparó un tiro con el rifle, apuntando tan cerca del edificio en que la iglesia estaba reunida, que la policía consideró que era su deber arrestarlo. El médico del pueblo, la cual era quizás el único médico que existía en ese lugar, era un hombre conocido, un hombre quizás bien visto por la sociedad, porque era el médico el cual atendía en ese lugar. Pero la policía decidió arrestarlo a causa de ¿qué? De que intentó como ahuyentar o hacer que Charlie callara o dejara de predicar la palabra en ese lugar. Pero ella, sin embargo, fue Charles el acusado por todo el mundo, por todo el mundo. Pensó que él había llamado al policía para que efectuara el arresto. Las personas culpaban a Charles. ¿Por qué? Porque este era el médico. Y dijeron que ellos pensaron que Charlie había llamado a la policía para que arrestara al médico. Entonces, la mujer del médico corrió por las calles, gritando improperios y difamando la reputación de Charles. Y el médico se negó a atender a pacientes alguno. A pesar de que había una mujer que lo necesitaba, cuando Oglethorpe regresó, encontró la ciudad alborotada. Muchos amenazaron con abandonar el asentamiento si no se hacía algo y todo señalaba a Charles como causa del problema. De tal manera que, como le decía, el médico era el único médico del pueblo y él se negaba a atender los pacientes. Y podemos imaginarnos un pueblo, un lugar sin un médico que los atienda. Es peligroso o es triste. Pero él se negaba como decir, yo me niego por lo que Charlie está diciendo, por lo que Charlie está haciendo, o porque lo habían arrestado. Entonces debemos aprender que a veces personas sufren por el ego, la arrogancia o la soberbia de muchas veces de nosotros mismos. Amén. Dice, al mismo tiempo que Oglethorpe lograba manejar a los quejosos con mano dura, también expresó su decepción con los Welsh. Había tenido la esperanza de que ellos pudieran llevar un poco de paz y orden a la colonia. Pero en cambio lo único que veía eran oraciones formales, culto con poca asistencia e intromisiones en los asuntos de los demás. Aunque no les echaba la culpa a los hermanos por el caos que reinaba, se sentía frustrado de que no hubiesen hecho nada para aliviarlo. De tal manera que era una colonia que era muy revoltosa. Era un lugar donde había muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, Oglethorpe esperaba que Charles y John Wesley trajeran a ese lugar como serenidad, unidad entre el pueblo, paz, tranquilidad, pero se habían alborotado peor. Dice, pese a que John y Charlie mantenían en ese momento una devoción y una sinceridad incuestionables en su religión, es importante recordar que ninguno de los dos había nacido de nuevo todavía, y tampoco tenían el Espíritu Santo trabajando activamente en sus vidas. Aún no habían recibido, como decir, al Espíritu Santo, y ellos estaban pues trabajándole al Señor, trabajándole a Dios, pero le faltaban morir
a muchas cosas y le faltaba nacer de nuevo. Amén. Dice, una vez más le faltaba ese algo que tenía el guarda de Oxford y los moravos. Ese algo de cuya falta John era consciente. Sin embargo, la temprana conversación de John con el pastor Spangenberg mostraba que como ministros ordenados, llamados a liderar la vida religiosa en Georgia, él y Charles eran demasiado orgullosos como para admitir que no estaban en realidad calificados para ese trabajo. ¿Por qué? Porque eran orgullosos, porque muchas veces nosotros quizás por la profesión que tengamos, quizás por el dinero que tengamos, quizás por el estatus social que tengamos, por el apellido renombrado, queremos humillar a los demás. O quizás a veces nos llamamos de ego, de altivez. Por eso que Dios tiene que trillarte y pasarte por el fuego, por el horno, para que aprendas que no debemos sentir tanto orgullo, tanta soberbia y humillar a los demás. Debemos mantener siempre la humildad, porque eso es algo que Dios lo premia. Amén. Entonces debemos entender que esta gente eran orgullosos para admitir las cosas, pero había algo en ellos que se estaba formando, había algo en ellos que se estaba creando, que más adelante lo estaremos viendo. Dice, en realidad, dice así, eran disciplinados en la práctica de la religión, pero sabían poco de Jesús y de los beneficios de operar en el poder del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros necesitamos escudriñar la palabra del Señor, crecer en el Señor, en la sabiduría de Dios. Amén. Dice así, si bien las intervenciones de John en Frederica eran de utilidad, la zona parecía todavía no tener esperanza. Es más, Charles se enfermó y Oglethorpe lo trató de manera tiránica. O sea, lo trató ásperamente, de una forma incorrecta. No le había entregado ninguno de los muebles que Charlie había esperado y le prohibió que usara cualquiera de los suyos. Qué triste. Eso existe mucho, donde el ego, la arrogancia, el rencor, el orgullo, la envidia, hace que muchas veces seamos piedra de tropiezo para otros. Pero dice así, Charles no tenía una cama para dormir, imagínense. Y cuando se levantó de una fiebre para realizar un funeral, le dieron la cama del hombre fallecido. Este hombre predicaba la palabra del Señor en aquel lugar. Pero escúchame bien, no tenía una cama para dormir. O sea, que dormía en el piso. O sea, estaba en el piso todo el tiempo. Y cuando en un funeral murió, fue a darle cristiana sepultura a aquel hombre, aquella persona que murió, le entregaron la cama de aquel hombre, del difunto. Dice, al día siguiente Oglethorpe le dio la cama a otra persona que creyó que la necesitaba más. Dice, fue un momento difícil para Charlie. Dios mío. Todavía Oglethorpe, viendo que él no tenía cama, no tenía donde dormir, al día siguiente le entregó la cama a otra persona, como para hacerle más daño, para hacerle la maldad. Pero no fue fácil para Charlie este tiempo. Y es duro, pero nosotros vamos a aprender a ser humildes y a aceptar las cosas muchas veces cuando vienen. Amén. Y dice, dice así, Charles y Oglethorpe finalmente se amigaron, después de que Oglethorpe regresó de liberar a Georgia de un bloqueo español. Oglethorpe había pensado que la lucha le costaría la vida, pero cuando las oraciones de Charles para que volviera con vida fueron contestadas, la dureza de Oglethorpe se suavizó. Sin embargo, cuando el gobernador envió a Charles de regreso
a Inglaterra en agosto de 1736, con algunos documentos importantes, Charlie no volvió. Su aventura americana solo había durado 6 meses. Es algo tremendo, pero Charlie, a pesar del daño que Oglethorpe le había hecho, él se mantenía orando por él. Se mantenía pidiéndole a Dios para que él regresara nuevamente, regresara sano y salvo nuevamente a Savannah, a esta colonia. Dice, aunque la meta primaria de John al ir a Georgia había sido ministrar a los nativos americanos, un obstáculo tras otro le habían impedido hacerlo. Había sido nombrado ministro de Savannah sin su consentimiento. Y las tareas que esta posición implicaba lo mantenían atado al asentamiento. Él quería ir a predicar a los nativos, pero le habían dado un nombramiento, la cual lo detenían porque cuando te dan un nombramiento en una iglesia para trabajar para Dios, tienes más responsabilidades. Y eso lo detenía él. Dice, cuando tenía la oportunidad de ir a otra parte, sus feligreses lo convencían de que esperara un reemplazo antes de irse. Por supuesto, el reemplazo nunca apareció. Y dice, durante ese tiempo, las tribus de los nativos americanos estaban en medio de guerras que no solo hacían que ir a visitarlos fuera peligroso, sino que además no les daba a los hombres tiempo para escuchar a John predicar el Evangelio. A pesar de que era peligrosísimo ir a verlos, no le daba tiempo para predicar la palabra de Dios. Su modelo de mantenerse ocupado con obras buenas, la enseñanza del catecismo, los domingos y los sábados por la tarde, la lectura de oraciones, celebrar servicios diarios en inglés, italiano y francés, la asistencia a los servicios moravos y las visitas regulares a los enfermos, entre otras actividades, también lo mantenían atado a la colonia. O sea, habían otras actividades que también mantenían entretenido a John Wesley en la colonia. Y eso lo estaremos viendo en el próximo capítulo, el cual estaremos compartiendo el día de mañana. Me encanta los generales de Dios, porque son hombres que fueron unos grandes avivadores. Y es una bendición. Entonces mañana estaremos hablando sobre qué más entretenía a John Wesley en la colonia. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde y comparte este video con otras personas para que también sean bendecidos. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga.